Hola, este video es para sexto año y bueno, la idea es ver dos reglas nuevas para derivar. Estas reglas nos van a permitir derivar nuevas funciones y estudiarle la variación a ellas. Así que bueno, vamos con eso. La primera regla se basa en la regla de la cadena, ¿sí? La regla de la cadena es una regla para derivar que tiene que ver con composición de funciones, ¿sí? No los quiero llenar de titulares, pero a ver, si nosotros quisiéramos estudiar la regla de la cadena a fondo, tendríamos que estudiar primero composición de funciones y después ver la regla de la cadena, ¿sí? Es bastante y no tenemos todo ese tiempo, así que vamos a hacer un resumen y sacar algunas cosas de la regla de la cadena. Si a alguien le interesa, bueno, puede buscar estos dos temas. Primero composición de funciones y después regla de la cadena. ¿Sí? Ese sería el orden. Primero estudiar esto y después estudiar esto. Nosotros entonces vamos a ver algunos resultados que salen de la regla de la cadena que nos van a servir. ¿Bien? Entonces yo no voy a decir cuál es la regla de la cadena. Simplemente voy a decir algunas aplicaciones. Vamos con un ejemplo para que se entienda esto. Primera cosa, yo estoy suponiendo que ustedes ya saben derivar, ya conocen las primeras reglas, como que por ejemplo la derivada de x a la 5 da 5x a la 4. Si ustedes estas cosas no las tienen claras, entonces van a tener que mirar los primeros videos de derivada. ¿Sí? Entonces acá viene la pregunta. Yo sé que la derivada de x a la 5 da 5x a la 4, pero supongamos que quiero derivar una función cuya expresión es 3x menos 7 a la 5. ¿Sí? Lo voy a poner entre paréntesis rectos para que no se confunda con estos paréntesis. Entonces quiero derivar esta función. La derivada de esa función se hace como esta, de que el 5 lo bajo a multiplicar y bajo el grado una unidad, o sea, lo tenía a la 5 y lo pongo a la 4. ¿Será que se hace así? Bueno, si uno estudia la regla de la cadena, esta regla les va a decir que casi es así, casi. Lo que faltaría es que, bueno, se puede hacer así, pero hay que multiplicar por la derivada de lo que está en la base. ¿Sí? Así que la derivada de lo que está en la base, si yo lo derivo, derivada de 3x menos 7 da 3, porque la derivada de 3x da 3 y la derivada de menos 7 da 0. ¿Sí? Entonces, acá voy a tener que multiplicar por esa derivada. Y el resultado va a ser este. Que si ustedes quieren, como tengo un 5 acá multiplicando y un 3 acá multiplicando, se puede hacer 5 por 3, 15. Y esto queda 15, 3x menos 7 a la 4. La derivada de esto da esto. ¿Sí? Vamos con otro ejemplo. Supongamos que quiero derivar la función 3 más 5x al cuadrado. Y esto elevado a la, a la 8. ¿Sí? Bueno, se hace como la derivada de x a la 8, la regla de la cadena, de nuevo va a decir casi. En esta el 8 baja a multiplicar, baja un grado y queda 8x a la 7. ¿Sí? En esta el 8 baja a multiplicar, esto baja un grado, o sea, queda la 7, pero tengo que acordarme de multiplicar por la derivada de lo que está en la base. ¿Sí?
Y bueno, ¿y cuál es la derivada de lo que está en la base? La derivada de 3 da 0 y la derivada de 5x cuadrado me da 10x. Entonces voy a tener que multiplicar esto por 10x. ¿Sí? Como acá tengo un término multiplicando y acá tengo otro, puedo hacer este por este, 8 por 10 son 80, entonces esto me queda 80x por 3 más 5x cuadrado a la 7. Esto lo puedo hacer porque este y estos dos términos no tienen potencia, ¿sí? No siempre se puede hacer, pero a veces sí. Vamos a ver un caso en el que este y este no se multiplicarían. Lo pongo por acá. Tengo que ser derivada de esto a la 7. ¿Sí? Bueno, entonces la derivada de x a la 7, el 7 vas a multiplicar, la base queda a la 6, ¿sí? Y tengo que acordarme de multiplicar por la derivada de lo que está acá adentro. ¿Cuál es la derivada de lo que está acá abajo? Es derivada de 4x da 4 y derivada de x cuadrado da 2x, así que da esto. Y como acá, a diferencia de las anteriores, que esta te daba un término solo, esta daba un término solo, esta tiene dos términos, entonces la voy a tener que poner entre paréntesis y ya. Si bien se podría multiplicar esto por esto haciendo distributiva, no hay necesidad de hacerlo. ¿Sí? Entonces, bien, en resumen, ¿cuál sería la primera regla de estas dos reglas nuevas para derivar? Bueno, resumiendo todo esto y tratando de escribir la regla en general, la regla diría lo siguiente. Cuando lo que queremos derivar es una función que está elevada a la n, queremos derivar eso, es casi la derivada de x a la n, ¿no? Nosotros sabemos que la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. ¿Sí? O sea, el número baja a multiplicar, el que está en el exponente, y baja un grado. Acá eso es igual. El número baja a multiplicar y la función queda elevada a un grado menos. Pero hay que acordarse de multiplicar eso por la derivada de esa función que está en la base. Así que esta sería nuestra primera regla, primera nueva regla para derivar. ¿Sí? Como les digo, esa regla sale de la regla de la cadena. Si siguen estudiando matemática, es probable que se encuentren con esa regla. Bien. Bueno, esa es la primera. La otra regla también la vamos a ver con un ejemplo. ¿Sí? La segunda regla se llama derivada de la multiplicación o derivada del producto. Vamos a ver del producto. Vamos a poner del producto. ¿Sí? Bueno, en este caso voy a escribir la regla ya, desde el primer momento. Lo que dice la regla de la derivada del producto es que cuando nosotros queremos derivar una multiplicación, el resultado de esa multiplicación, de la derivada de la multiplicación, es derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más derivada de la primera sin derivar por
la segunda derivada. ¿Sí? Eso dice la regla. Vamos con un ejemplo a ver si se entiende mejor. Esta regla nos va a permitir derivar productos sin necesidad de hacer distributivas dentro del producto. Entonces, supongamos que yo quiero derivar la función x cuadrado menos 8 por 5x más 6. ¿Sí? Quiero derivar esta función. Entonces, yo voy a tener que este primer factor cumpliría el papel de f y este segundo factor el papel de g. Entonces voy a necesitar la derivada de esto y la derivada de esto. La derivada de f se ve claramente que si ustedes manejan las reglas van a ver que la derivada de f es 2x y la derivada de g da 5. ¿Bien? Entonces, por la regla de la derivada del producto, la derivada de esto va a ser derivada de f. Estoy mirando acá. Derivada de f, 2x. Por g, como está, 5x más 6. Más f, como está, por la derivada de g, que es 5. Entonces queda por 5. Y esta es la derivada de esta multiplicación. ¿Sí? Después acá se podría hacer distributiva en cada término, porque quedan dos términos. Se podría hacer distributiva, 2x por 5x da 10x cuadrado, 2x por 6 son 12x, x cuadrado por 5 da 5x cuadrado, y menos 8 por 5 son menos 40, reducimos todo y nos da 15. X al cuadrado, si reducimos estos de segundo grado, más 12x menos 40. ¿Sí? Eso en el caso de que se quisiera desarrollar. Pero esto ya es la derivada. ¿Sí? Eso ya es la derivada. Bien. Vamos con un ejemplo más. Y vamos con dos ejemplos más. Dos ejemplos. Bien, supongamos que queremos derivar x a la 4 por x a la 2 menos 1. ¿Sí? Entonces la regla de la cadena me dice que es derivada del primero. Derivada es de x a la 4 da 4x a la 3. Por el segundo como está. Más el primero como está. Por la derivada del segundo, que en este caso da 2x. ¿Sí? Y eso ya es la derivada. ¿Bien? Bueno, en este caso, ¿se podría hacer distributiva? Sí, es cierto. Pero también se podría hacer otra cosa, que es lo siguiente. Acá, x a la 4 por 2x se puede multiplicar y da 2x a la 5. ¿Sí? Entonces, si yo miro los términos, acá tengo x a la 3 y acá tengo x a la 5. Que x a la 5 tiene x a la 3 dentro, porque son 5x multiplicándose. ¿Sí? Entonces podríamos sacar de factor común x a la 3. X a la 3 por... ¿Sí? ¿Y cómo quedaría esto si saco x a la 3 de factor común? Bueno, si a este término le saco el x a la 3, daría 4
x cuadrado menos 1. ¿Sí? Lo que le hice fue sacarle el x a la 3 de factor común. Y a este quedaría más. Si a este le saco x a la 3, quedaría con x a la 2. Quedaría 2x a la 2. ¿Sí? Esto está bueno hacerlo cuando se puede, porque si acá uno hace distributiva, daría 4x a la 2 menos 4 más 2x a la 2. Y si se reducen este con este, nos terminaría dando 6x a la 2 menos 4. Y nos da una linda expresión de la derivada, porque si bien esto es la derivada, y ya consiguiendo esto ya derivaron, ¿no? Esto ya es la derivada. Esto es una forma mucho más elegante de escribir la derivada. ¿Sí? Cuando se aplica la derivada del producto, en muchas ocasiones se puede hacer esto de sacar x de factor común. ¿Bien? Bueno, vamos a un último ejemplo. Y en este último ejemplo voy a mezclar las dos reglas de la derivada. ¿Sí? La regla esta, que salió de la regla de la cadena, y la derivada del producto. Entonces, supongamos que quiero derivar la función 5x cuadrado menos 8 a la 3 por 7x más 10. Quiero derivar eso. Esto es una multiplicación de funciones. Estoy multiplicando esta función por esta función. Entonces la derivada que le voy a aplicar es la regla del producto. Entonces tengo que hacer la derivada del primero. Pero si ustedes miran esta primera expresión, es una función elevada a la 3. Entonces, para hacer la derivada de esta primera parte, voy a necesitar esta regla de acá. ¿Sí? Entonces ahí se combinan las dos reglas. ¿Cuánto da la derivada de este primer factor? Bueno, el 3 baja a multiplicar, ¿sí? Baja un grado y no me puedo olvidar de multiplicar por la derivada de lo que está en la base, que en este caso da 10x. ¿Sí? Ahí estoy haciendo f' recién. ¿Sí? La derivada de lo primero. Es la derivada de lo primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por el segundo derivado, que la derivada de esto da 7. ¿Sí? Bien. Acá se puede multiplicar el 3 por el 10x y quedaría 30x. Pero de vuelta, insisto, esto que está escrito acá arriba puede verse largo, puede verse feo, pero ya es la derivada. Esta es la 3 por 7. ¿Sí? Ahí lo que hice fue multiplicar el 3 por el 10x para mejorar este primer término. ¿Sí? Ahora, si ustedes miran los dos términos, acá tengo esta expresión a la 2 y acá tengo esta expresión a la 3. Eso quiere decir que se puede sacar dos veces la expresión como factor común. Como les digo, cuando uno aplica la regla del producto, muchas veces se puede sacar expresiones de factor común. Entonces, si sacamos esta expresión a la 2 de factor común, que eso se hace así, a ver, se pone la expresión
por si no lo tienen muy claro, esto, se pone la expresión de factor común y se pone por, se abre paréntesis, y acá dentro va toda esta función, toda esta expresión, sin los factores que sacaron. Entonces, si yo le saco el factor común, y voy a borrar arriba de esto, este se va todo, y este de acá está la 3, ¿no? Si yo lo saco 2 veces va a quedar una vez sola. Entonces va a quedar así. Si le saco 2 veces el factor va a quedar una vez. Entonces, esto que queda acá es lo que va dentro del paréntesis. 30x, 7x más 10, 5x cuadrado menos 8, entre paréntesis, por 7. Bien, ¿por qué eso de sacar factor común? Bueno, porque, a ver, hay dos opciones. La primera es hacer distributiva de esto, que no es la mejor opción, ¿sí? Siempre, cuando uno estudia expresiones con varios términos, lo primero que trata de hacer es sacar una expresión de factor común. Y después, con lo que quede acá, ahí sí haríamos distributiva. ¿Sí? Está, bien. Entonces, la idea de todo esto es que, en primer lugar, se aprendan las reglas, estas dos nuevas reglas, las practiquen y que intenten, no digo que sea fácil, no digo que tenga que salir a la primera, pero sí hay que intentar hacer esto de tratar de escribir la derivada de mejor manera. A veces sacando factor común, a veces haciendo estas multiplicaciones que les mostraba. Bien, hay que intentarlo y de la práctica se aprende. Bien, bueno, eso es todo. Nos vemos.